estas personas son, digamos, de todas maneras vistas como gente que tiene mucha suerte. No todas las ciudades gozaban de los privilegios que tenía Lima, de las fiestas que tenía Lima, de las calles, de las casas, etcétera. De todas maneras eso era así. Y les decía, cuando llegan los de los ejércitos libertadores, dicen, uy, Lima debe tener como 100.000 habitantes. No los tenía, ya hemos visto el cuadro. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos están viniendo de ciudades más pequeñas, porque la magnitud de la población de las ciudades en esa época era distinta a la que nosotros podemos imaginar hoy. Entonces, las ciudades grandes en general, en esa época, en cualquier parte del mundo, tenían pues 100.000 habitantes o un poco más. Y en América, solo México, que tenía 100.000, un poquito más de 100.000. Luego venían Lima y La Habana, que por allí iban y tenían 60.000. Y el resto, todas, Cusco, Buenos Aires, Santiago, todas esas, venían por los 25.000. Y el común de las ciudades americanas estaba por los 10.000. Entonces, frente a eso, cuando llegan acá y ven, además, que ya esta ciudad se está comenzando a desordenar por completo por la falta de autoridad, etcétera, etcétera, les parece mucha gente. Y entonces dicen, en Lima hay 100.000 habitantes. No era cierto, pero eso es lo que los libertadores ven. Ahora, en medio de toda esta dispersión, ¿qué hay de común? ¿Cuál es la cotidianeidad común para todos? Bueno, pues una de las cosas que no nos va a sorprender es que el clima, que es igualito que el de hoy día, la garúa, igualita que la de hoy día, es decir, es una cosa estable, eso también es una ventaja. Y es estable también en cuanto a las consecuencias. Todos sufren de lo mismo que nosotros sufrimos en el invierno, todo el mundo se pone mal del pecho, la tos, el asma, etcétera, y todo el mundo se enferma del estómago en el verano, ¿no? Entonces, eso ya ocurría, sigue ocurriendo. ¿Qué es lo otro común? Es muy simpático porque es la comida, la alimentación. Lo que caracteriza a los limeños es lo que se ha llamado en la bibliografía de la época la desmesura. Es decir, comían muchísimo. Por ejemplo, se pone un ejemplo muy dramático realmente, ¿no? Una vez la virreina le da una cena al arzobispo que consistía en un menú de 64 platos. Como consecuencia se mueren varios de los invitados, porque se dan tal atracón que realmente se mueren. Pero sin ir tan lejos, sí era desmesura, ¿no? O sea, había una gran cantidad de platos en cada comida, inclusive en la comida diaria, porque entre que salían los esclavos o los libertos a vender por las calles y la gente compraba esa comida, estamos acostumbrados a los ambulantes. Después de eso, pasaban los que daban la hora, ¿no? A las 6 pasaba fulano vendiendo esto, el otro, y la gente compraba y comía. Y llegaba la hora de la comida y comía lo que cocinaban en su casa, originalmente los indios, los negros, los mulatos, etcétera, etcétera. Con la dinastía ilustrada de los Borbones entra la moda de la comida francesa. Y entonces comienzan a llegar los cocineros franceses también. Sospecho que no tuvieron mucho éxito porque sigue habiendo los otros cocineros y la otra comida. Por ejemplo, con esto de la comida hay algo muy simpático realmente, ¿no? Ya en comienzos de la independencia de la República, hay una crónica muy interesante de una cena que se da a Luna Pizarro cuando vuelve de su autoexilio por motivos de Bolívar, ¿no? Entonces, Vidaurre le da una cena y a Dios gracias nos ha quedado la descripción de uno de los invitados. La descripción del lugar, que es bellísima, aparece en la casa de Vidaurre, de la ornamentación, todo muy bien. Pero luego nos dice que estaba el jardín lleno de mesas, lleno de platos franceses, de todo. Y cuenta, dice, una de las mesas era solo de comida del país, y fue la que primero se acabó, ¿no? Entonces, todo eso tiene toda una connotación. Y la cosa no para allí, sino que siguiéndole un poco la pista o encontrándola en algún momento casi por casualidad,
Llegamos hasta 1879, es decir, ya estamos avanzadísimo el siglo XIX, plena república, guerra con Chile. Y entonces encontramos un facsímil de un menú de la cena que se le da a Grau antes de salir, ¿no?, a una de sus correrías, en el Club Nacional, muy elegante, ¿no? Entonces se dice, todos los platos están escritos desde la entrada hasta el postre en francés. Pero al medio hay un plato que dice papa amarilla a la huancaína. Entonces, eso es una constante que vamos viendo, ¿no?, y que no nos extraña hoy día con las experiencias que estamos viviendo. Va a pasar algo, quiero terminar porque ya no tengo mucho tiempo, ahorita. Hay algo que cambia, ¿no?, con el siglo XVIII y que se va a afirmar mucho más con toda esta conmoción que causan las Cortes de Cádiz y los decretos que van a dar libertad de imprenta, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el 18, por moda francesa, aparecen en Lima los cafés y las fondas. Entonces, la gente va allí y usualmente, según nos dicen, iban a almorzar y dormir la siesta. Pero resulta que hacia fines del 18 aparece el Mercurio Peruano y aparece el Diario de Lima. Y entonces dice la gente ya no va solo a comer, sino también a ver qué hay y a comentar. Todo eso hasta ahí más o menos. Y no era tan inocente tampoco las primeras referencias a nosotros, los que somos de acá, los americanos y los españoles extranjeros, están ya en el Mercurio Peruano. O sea, no es una cosa de la independencia, muchísimo antes ya eso está prefigurado ahí. Entonces llegan estas noticias de lo que está ocurriendo en España, mucho peores porque no hay noticias sino las oficiales, y la gente no le cree mucho, es verdad, no eran muy ciertas. Entonces, pero sí son reimpresiones a veces que están conmoviendo los cimientos de la monarquía, ¿no? Del rey absoluto ahora se habla del rey ciudadano, del ciudadano coronado. Entonces todo eso hace que la gente pues se preocupe. Y entonces ya estos cafés y estas fondas se convierten además en el sitio donde se discute eso. Y eso es lo que no va a soportar el virrey Abascal. Porque va a decir, aquí se sienta todo el mundo a hablar de lo que no sabe y a esparcir rumores, y tiene frases muy duras que no voy a poder leer, pero que se están refiriendo a esa situación, ¿no? Entonces, todo eso va creando ambientes en los cuales, si nos ponemos en la situación del virrey, es difícil gobernar, porque no tiene apoyo de España, porque las noticias que están llegando son perturbadoras, y porque él tiene una idea de lo que es el orden. Y es cierto, es decir, no podía gobernar, no tenía apoyo, le llega el aviso de libertad de imprenta, con lo cual la gente comienza a publicar más cosas, y con un lenguaje bastante fuerte realmente, ¿no? Se simulan, por ejemplo, diálogos entre un español y un americano, y se publican, cosa que era imposible de imaginar unos años antes. Se publica eso, y entre las cosas que el americano le responde supuestamente al español y que circula, se dice, libres a nuestro modo ser queremos. Entonces no es cuestión de, porque el español supuestamente le está diciendo, pero si ya tienen la Constitución, ahí está todo lo que ustedes querían. Pero dice, sí, pero libres a nuestro modo ser queremos, le contesta el americano. Entonces esto Abascal no lo soporta, ¿no? Y bueno, persecuciones, censuras, deportaciones, y todo lo hace. Ahora, si nos ponemos en sus manos, en su cabeza, este hombre no recibía ningún apoyo de España,